Muy buenos días. Aquí estamos un sábado 5 de julio comenzando el mes. Eh, Buenos días Moni, buenos días a la audiencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eli. La verdad que sí, un día más, gracias a Dios, que estamos en este lugar. Hermoso está afuera, ¿viste, Un Eli? día precioso, está un poquito nublado, pero la verdad que Pero bueno, a pesar de los fríos que hemos tenido, importantes sí. fríos, Bueno, el sábado pasado estaba nevando, ¿no? hermoso, hermoso. Eso va a quedar para la historia de Puerto Madryn. Sí, claro que sí. Bueno, Moni, hoy, mira, yo ya te voy a decir el clima de hoy. La mínima de 7 grados, la máxima de 12, va a estar nubladito, pero va a estar muy lindo. Así que quiero saber cómo estás, cómo ha estado tu semana, cómo está la familia. La verdad que bastante agitada mi semana porque bueno, estamos en épocas de parciales y bueno, nada, en la época de parciales se complica un poco porque hay que estudiar mucho, meterle más todavía, ansiedad a full. Así que bueno, pero bueno, gracias a Dios estamos. Bueno, eso es muy bueno. Bueno, hoy nos toca un tema muy hermoso, que de alguna manera la sociedad lo está sufriendo, que es adicciones, no porque la sociedad esté adicta, pero sí porque hoy está tan cotidiano hablar de adicciones de todo tipo, ¿no? Por ahí uno lo que más piensa cuando habla de adicciones es de sustancias, pero hay un montón de tipos de adicciones, así que hoy nos toca el tema de adicciones, tenemos unos invitados de lujo como cada sábado, y para nosotros realmente es un privilegio poder hablar de temas así, que incluso que tienen que ver con la salud mental, trabajarla del área, la parte cristiana espiritual también. Así que bueno, Moni, la verdad que un día hermoso para poder trabajar adicciones. Sí, la verdad que sí, es un tema bastante complejo, amplio también, pero bueno, trataremos de ser corto porque la hora es se nos acorta cada vez, se nos hace más cortito el programa por el hecho que son muy interesantes los temas que hemos venido tratando y bueno, este también obviamente y adicciones, ¿no? Ujú. No solamente hay muchos tipos de adicciones, hay adicciones al consumo problemático, hay adicciones al juego, hay Ujú. adicciones a las compras masivas, Claro. hay muchas Hay un adicciones. montón de tipos de adicciones, vamos a tratar de nombrar algunas hoy en el programa, pero quiero decirte que el 26 de junio, que fue hace poquito, la semana pasada, 26 de junio, fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, y se conmemora el 1989, sí, es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, a nivel internacional, 26 de junio. 26 26 de de junio. junio. Fue el mes pasado. ¿Te acuerdas que algo habíamos mencionado? Que bueno, que el sábado no pudimos tocar adicciones porque ya teníamos pactado el tema de aborto. Sí, pero quiero resaltar y recalcar esto. 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. ¿Sí? Que fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la ONU, en 1987 y se comenzó a conmemorar a partir del año siguiente, 1989. Así que bueno, tenemos un día internacional también contra el tráfico ilícito de drogas. Sí, Específicamente específicamente, con drogas. específicamente por drogas, ¿sí? El tráfico ilícito. ¿Sí? Así que bueno, me gustaría que vayamos a un pequeño corte. Justo antes de comenzar el programa venías hablando con respecto a la parte judicial. Sí, Si sí. podés, ya que mencionamos que el 26 de junio es la fecha, ¿sí? Podemos mencionar cómo se trabaja o qué pasó con la parte judicial y cuándo dejó de ser algo judicial para transformarse en algo patológico, perdón. Pero ya volvemos en 5 minutos y lo Sí, sí, hablamos, ¿te sí. parece? Dale. Dale, Moni. Seguimos acá en el 91.3 del Centro Familiar Cristiano Radio Impacto. Son las 11:08 de la mañana. Moni, ¿qué me podés comentar con respecto? Bueno, en primer lugar, vamos a pasar el número de teléfono así la gente puede comunicarse con nosotros. Bueno, como te recordamos, el podés mandar un mensajito. Al teléfono de la radio que es Sí. 280-485-8060. Nos cambiaron de lugar el cartel.
Les recuerdo 280 485 8060, puede escribirnos y nos puede comentar, ¿no? Si usted ha pasado alguna vez alguna situación con respecto a las adicciones, sea y cómo lo transitó. Sí, sea porque por su testimonio o tal vez por hacer familiar directo o cómo usted ve las adicciones, qué información le gustaría recibir con respecto a esto. Sí, así que por favor mándenos un mensaje de texto o un audio y vamos a tratar de escucharlo y responderlo, ¿sí? Al 280 485 8060. Bueno, Moni, habíamos quedado pendiente la parte judicial, que hoy me hablabas con respecto a las adicciones. ¿Me puedes comentar algo con respecto a eso? Sí, te comentaba que justo esta semana tocamos el tema en psicología jurídica y se habla que en el año 2009 hubo un caso muy particular en Rosario de unos jóvenes que fueron llevados presos por tener sustancia. No sé si eran 2 o 3 cigarrillos, cada uno armado de marihuana. Ese caso, fueron imputados los jóvenes por este caso y le dieron como una condena, pero en suspenso. Fueron condenados. Bien. Este caso se elevó a la máxima Corte Suprema, lo cual determinó la Corte que fuera libre, ¿no? Los ¿cómo se dice? Cuando la condena, digamos, fue... Sí, no tuvieron pruebas como para condenarlos. No, sí, las pruebas estaban, porque ellos no eran vendedores, sino que eran consumidores. Claro. Bueno, a partir de esa ley, que es la ley Arriola, la persona que consume, que tiene problemas de consumo, fue derivado a la parte de salud mental. Perfecto. Digamos, entró a la ley de salud mental. Entonces ya en esa época la persona que se encontraba con algún estupefaciente, porque era droga cero, ni una persona podía andar con droga encima, a partir de esa ley el adicto es mirado como un adicto, como una persona que necesita asistencia. Claro. No una persona que tiene que estar condenada. Bien. Entonces no se mira más al adicto como un delincuente como en esa época, porque era mirado delincuente más adicto. A partir de esa ley no, ya se mira como una persona que tiene problemas de adicciones. Bien. Entonces, para poder separar, ¿no? Una cosa es el adicto y otra cosa es el que consume, y otra cosa es el que la transfiere, ¿no? Entiendo que la ley arriba se divide en eso, ¿no? El que hace el consumo personal, ¿sí? No es condenado, sino que se lo trabaja de la parte de salud mental, a diferencia de la persona que, por ejemplo, vende, ¿no? Que esa persona sí está dentro del marco de la ley y que incluso puede ser procesada, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Ya no, digamos, siempre y cuando esa persona que consume no afecte a tercero, digamos, y a la vía pública. Una cosa es la venta, otra cosa es el consumo. Claro. No, antes era todo lo mismo, ¿no? Antes era todo lo mismo, pero la persona que consume también no puede afectar la vida del otro ni lo que es la vía pública. Claro. Si vos consumís, tiene que ser dentro de tu casa, ponele. Bueno, qué interesante lo que me decís, porque hoy no está pasando eso, ¿no? El otro día estábamos viendo los buques y tenía una persona ahí al lado mío el olor es tan reconocible, ¿no? A diferencia del cigarrillo, que tampoco me gusta, pero el otro me gusta menos. Y había una persona que estaba, y me tuve que acercar a decir, por favor, ¿puedes apagarlo? Porque incluso tengo niños acá conmigo, ¿no? Uy, sí, perdón, pero esto, ¿no? El consumo hoy del porro. Sí, de la marihuana. Claro. Está siendo muy común en la vía pública. Sí, entonces, qué interesante que más allá de que es el consumo personal, la ley tampoco se está respetando, entiendo, ¿no? Y ahí está fallando, porque dice que no tiene que afectar al otro, ni claro. La vía pública. Entonces, si ya está saliendo, vos podés consumir, pero dentro de tus 4 paredes, digamos, de tu casa.
Dice, déjame leer esto, Dale. Eli. Dice, el consumo problemático de sustancia ha evolucionado y de ser visto como un problema criminal o moral a un problema de salud pública que debe abordarse desde una perspectiva integral e inclusiva. Las leyes actuales buscan garantizar los derechos de las personas en consumos problemáticos de sustancia y promover un enfoque basado en la salud mental y la prevención y la integración social. Eso es lo que, digamos, en la actualidad, ¿no? Claro. Digamos, de poder ayudarlo, sino no condenarlo, sino ayudarlo desde un lado integral. Y bueno, para esta ayuda hay, digamos, ayudas interdisciplinarias que puede traer el psicólogo social, el psicólogo, un asistente social, digamos, hay muchos, bueno, el médico clínico también, hay muchas personas involucradas tratando de ayudar a esa persona también que se deja ayudar, ¿no? Claro. Porque es un tema, porque la persona que tiene adicciones no puede, digamos, ser internada a no ser que pase por judiciales también. Si la familia, por más que la familia dice esta persona necesita ser integrada porque corre vida su vida o la vida de tercero, tiene que ser un caso muy extremo para que la justicia intervenga y de ahí se tome, digamos, judicialmente y se interna a esta persona, pero también tiene un periodo, son 40 días, claro, lo que puede, porque si no también entraría, sería como una ilegítima privacidad de la persona, claro, que también no se puede privar a una persona de su libertad, así que, claro, y siempre la persona tiene que ser voluntariamente. En el caso extremo, como te decía recién, que no quiera tampoco, que no quiere, persona, ¿no? Ahí entraría judicialmente, pero porque hay un riesgo para su vida y para el otro, pero máximo 40 días de internación y después se tendrá que ver otros medios, ¿no?, para poder ayudar a esa persona y también que se deje ayudar. Estamos hablando de problemas de consumo de sustancia, puede ser cualquier sustancia, puede ser en este caso ilegal, como hablamos de la marihuana, la cocaína, o también puede ser sustancias, digamos, fármacos, ¿sí? Claro, que pueden conseguir recetas y pueden tomar pastillas y demás. Pero como recién hablábamos, Eli, hay muchos problemas de adicciones. Nosotros hoy específicamente vamos a tocar el consumo problemático. No vamos a hablar de, si bien sabemos, como mencionamos recién, que hay adicciones al casino, al juego, a las compras, a las redes sociales, a cuántos consumos más podría haber, a la pornografía, claro, sí, un montón de consumos. Bueno, también leí un informe, bueno, que no tiene nada que ver con el tema, pero en algún momento quizás lo podemos tocar, que el consumo de redes sociales está visto ante la Organización Mundial de la Salud como una problemática como el que consume marihuana. No, cocaína. Está visto desde ese lado y los tratamientos que se le dan a esa persona que tiene un problema con las redes es el mismo tratamiento que se le da a una persona que consume cocaína. Es impresionante. En algún momento lo podríamos tocar. Me gustaría, quiero hacer un paréntesis porque me gustaría hablar qué es la adicción, ¿no? Porque arrancamos el programa hablando de adicciones. Entonces me gustaría hacer un paréntesis diciendo qué es la adicción. ¿Sí? Estuvimos buscando información más allá de lo que hemos estudiado, de lo que sabemos, ¿sí? Que la adicción es un trastorno complejo que afecta al cerebro y el comportamiento de una persona, llevando a la compulsión a consumir una sustancia o participar de una actividad a pesar de las consecuencias negativas, ¿sí? Por eso es interesante esto, ¿no?, de que no estamos hablando solamente de sustancias, ¿sí? Muchas veces se habla de la adicción desde el lado de las sustancias, del consumo de cocaína, marihuana, estupefacientes, y todo lo que tenga que ver con el consumo así, ¿no? Pero puede ser también un tipo de consumo que no precisamente estoy consumiendo algún estupefaciente, ¿no? Esto, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, la pornografía también se ve desde ese lugar, que la persona es como si estuviera consumiendo cocaína, ¿no? Afecta la parte cerebral de la misma manera, ¿no? Y es interesante cómo... por eso te decía que afecta de la misma manera, ¿no? Claro, por eso es interesante, ¿no? Poder mencionar bien qué es la adicción. Y se define como una enfermedad crónica,
del cerebro que se manifiesta en un patrón de comportamiento compulsivo y la búsqueda de gratificación a través de sustancias o actividades, a menudo a expensas de la salud y el bienestar personal. Es un comportamiento compulsivo, ¿no? Por eso muchas veces cuando la persona deja de consumir se siente como en un momento de abstinencia, se llama, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro está necesitando ese consumo, ¿sí? Que es gratificante, que la persona le permite relajarse. Esa compulsión de fumar, esa compulsión de no sé, de ingerir, de lo que sea, porque también está el consumo de alcohol, ¿no? Claro, sí. Y justamente acá los tipos de adicciones, por ejemplo, en las sustancias entra el alcohol y entra drogas, ¿sí? En las adicciones, por ejemplo, comportamentales, entra lo que es juegos, internet y compras. Sí, compras compulsivas. Las compras compulsivas. Sí. ¿Sí? Y a veces uno no se da cuenta, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales, videojuegos o navegación, no se da cuenta. A veces está todo el día con Instagram, TikTok. Bueno, justamente hablábamos de las redes sociales con los adolescentes hace un par de semanas atrás, ¿no? Entonces, esto, ¿no? No nos damos cuenta de que hay una necesidad. A veces una compulsión. No sé si le ha pasado a la gente, incluso puede hablar de esto, ¿no? Porque es un tema que a veces por ahí la gente no quiere mencionar. Porque me gustaría también hablar de la parte cristiana, ¿qué nos pasa a nosotros, ¿no? A la gente le cuesta mencionar, si no, yo a veces miro el teléfono, no sé para qué, y miro la hora. No sé si te ha pasado, yo a veces agarro el teléfono, para nada miro la hora. A los 2 minutos lo agarro de vuelta y toco la hora. Como si hubiera pasado 1 hora y media, ¿no? O 2 horas. Pero esa necesidad de tener el teléfono en la mano y sentir, ¿sí? de que tengo eso, miro, vuelvo a mirar TikTok, vuelvo a mirar Instagram, a ver si Facebook, si hay algo mensajito diferente, si las noticias han cambiado, ¿sí? ¿No? Entonces, eso, fíjense cómo ha cambiado nuestro comportamiento, ¿sí? Y esto es muy interesante porque eso nos permite a nosotros ver. Ahora, ¿cuáles son las causas que muchas veces generan las adicciones? ¿Sí? La parte genética, ambiental, ¿sí? O psicológica. Hablamos de genética cuando hay una predisposición. Por ejemplo, la familia ya viene con temas de historial, ¿sí? Entonces, el abuelo, bisabuelo, padre, hermanos. Es como hereditario, es hereditario, es como cuando vos vas a un médico, o sea, alguien de tu familia tuvo cáncer o alguien de tu familia tiene diabetes o alguien, siempre, por lo menos yo he ido y siempre he preguntado, bueno, decime tu historial familiar. ¿Alguien de tu familia tiene? No, bueno, sí. Entonces, bueno, tenemos que cuidarnos el doble, ¿no? Porque genéticamente ya hay una predisposición a poder hacerlo y a poder ser. Claro, justo ¿Sí? Acá dice, ¿por qué las personas consumen droga? Y la respuesta no es única. Depende de la historia personal de cada individuo. El consumo de sustancia puede estar vinculado a diversas motivaciones y contextos, tanto sociales como familiares. Uh-huh. Los consumidores pueden ser y desde usuarios ocasionales hasta aquellos con patrones de consumos problemáticos que conducen a la adicción. Sin embargo, las miradas anteriores simplifica el problema enfocándose únicamente en la droga y no en el contexto personal y subjetivo del consumidor, ¿no? Qué importante es enfocarse en lo subjetivo, como es el contexto. Porque sí, lo subjetivo, para entender, ¿qué es objetivo y qué es subjetivo? ¿No? Nosotros mencionamos objetivo aquellas cosas que vemos, exacto, que podemos palpar o que alguno de nuestros sentidos lo puede detectar, sí, ¿no? Y lo subjetivo es aquello que nosotros no vemos, claro, que tiene que ver más que nada con la parte del cerebro, la parte de la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, esas cosas que no pueden, que nuestros sentidos no pueden palpar, que solamente la persona lo puede sentir, ¿sí? Estaba mirando también y pensando ¿quién de la Biblia sufrió algún tipo de adicción o algo similar? Encontré y tengo 2 ejemplos. El primero lo tomo como Sansón, nuestro amigo Sansón, ¿sí? Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Adicción a qué, Sansón? Bueno, el adicto, lo que tiene adictos es que siempre miente. Sí. Es puntualmente. Lo caracteriza. Hay algo característico de la persona adicta, que la mentira es como que lo tiene ahí, es algo directo, ¿no? Lo vemos en Sansón por ejemplo, en esto, ¿no? Andar atrás de las mujeres, ¿sí? Una persona que
Promiscua. Una persona promiscua, y después que siempre tenía la mentira a flor de piel, ¿no? Cuando le preguntaban cuál es tu debilidad, cómo puedo hacer para que vos seas débil, le preguntaban, ¿no? Porque los fariseos querían, los del momento de la guerra, ¿sí? Querían destruirlo, querían matarlo porque estaba destruyendo al pueblo, al otro pueblo, ¿sí? Quería saber cuál era el secreto de su fuerza, pueblo, ¿no? Entonces él, mentira tras mentira, ¿sí? Él fue hasta que llegó a decir la verdad y le descubrieron. Otra persona, ¿sí? Y le encontraron el punto débil, porque fue Dalila la que lo sedució y le sacó el secreto, ¿no? Sí. Y otro ejemplo que encuentro es cuando tiran suerte sobre la ropa de Jesús. Pensaba en esto, digo, que el adicto no mide situaciones. Y teniendo una persona muriendo, ¿sí? Que estaba sufriendo, ¿sí? Los soldados se pusieron a jugar, ¿sí? Hicieron un juego para ver quién se quedaba con qué, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando del consumo al juego, al juego, ¿no? Esto es interesante, que la persona adicta no mide lugares ni momentos, consecuencias. No es que no le importa, sino que no lo puede manejar, es tan fuerte, ¿no? Entonces fíjense cómo el momento de una situación de muerte, donde había 3 personas que estaban muriendo, se ponen a jugar sobre la ropa de Jesús, ¿sí? Para ver quién se quedaba con eso, ¿sí? Entonces esto es muy muy interesante, y me dejó pensando, ¿no? Que bueno, esto es algo que no es de ahora tampoco, no es de la época, ¿sí? Ahora, qué importante es poder es poder pedir ayuda. Algo que también y que muchas veces muy poco se habla es del coadicto. Sí, tenemos el adicto es el que está directo sobre el consumo, sea de sustancia o no, ¿sí? Y después tenemos el coadicto, ¿sí? Que el coadicto generalmente es un familiar o alguien cercano. Yo entiendo de que esto puede ser duro para las personas que nos están escuchando, porque siempre que hablamos de adicción nos centramos en el adicto, siempre nos centramos en el adicto y nos olvidamos de hablar del coadicto, ¿sí? Que el coadicto es la persona que está al lado y acompaña al adicto, ¿sí? Te voy a dar características del coadicto. Casi siempre es la familia, generalmente la esposa, la madre, el hermano, la hermana, digamos, casi siempre, la mayoría de las veces. Tal cual. Te voy a mencionar características del coadicto. El coadicto generalmente está en un lugar de negación. Puede negar la gravedad de la adicción o su impacto en la relación. Puede decir, mira, sí, tiene una adicción, pero no pasa nada. Está bien. Él consume y no le hace daño a nadie. Eso es la negación. La habilitación. El coadicto puede habilitar la conducta adictiva de su ser querido, ya sea de manera consciente o inconsciente. Esto es tremendo, ¿no? Porque muchas veces no, la realidad es que el adicto es el que tiene el problema. Y muchas veces es el coadicto el que habilita eso, ¿no? ¿Cómo lo habilita? Y le ofrece de manera consciente o inconsciente los métodos para que la persona pueda seguir consumiendo. Cuando hablamos de consumo no hablamos precisamente de consumo de sustancias, cualquier tipo general. De consumo, ¿sí? Culpabilidad. El coadicto se puede sentir culpable por la adicción de su ser querido y crees que es responsable de su recuperación. Yo me hago responsable de que la persona se tenga que recuperar. No lo voy a internar porque yo, o no le voy a ofrecer otro tipo de ayuda porque yo lo tengo que recuperar. Fue mi culpa. Se siente responsable de lo que está pasando. Es mi culpa que yo no lo pueda ver, es mi culpa que esto, es mi culpa, pero no le ofrece algo a la persona que tiene la adicción, ¿sí? Y el coadicto generalmente sufre de ansiedad y estrés, puede experimentar altos niveles de ansiedad debido a la incertidumbre y la inestabilidad de la relación. ¿Cómo impacta esto en la relación? Deterioro de la relación y codependencia. Esto es interesante. Hay una codependencia del coadicto al adicto, ¿sí? Puede desarrollar una codependencia, lo que significa que su sentido de identidad y propósito se define por la relación con el adicto. O sea, mi identidad, si yo fuera un coadicto, mi identidad y mi propósito toman relación y sentido con el adicto. No es que yo estoy consumiendo, sino que me identifico con la otra persona, ¿sí? Y esto es interesante, porque así como hay que recuperar el adicto, hay que recuperar el coadicto. Exacto. Esto
entiendo que puede ser difícil de tomar muchas veces, porque como decía hoy, ¿no? Siempre mencionamos la adicción solo apuntando al adicto. Cuando uno trabaja, incluso en la consultoría, cuando trabajamos con el adicto, yo siempre recomiendo, no podemos trabajar con el adicto si no trabajamos con la familia. Exacto. Es algo que no es que no se pueda, pero la realidad es que la familia tiene que darse cuenta, o el que lo acompaña, que muchas veces está en una coadicción, ¿sí? ¿Cómo se recupera el coadicto? Reconocer la adicción. Hay que reconocer que hay una adicción, ¿sí? Es fundamental. Y que hay un impacto en la relación. Eso es fundamental. Buscar apoyo. El coadicto debe buscar apoyo para sí mismo. No, el coadicto siempre y generalmente busca apoyo para el otro. Siempre, por eso es esto, ¿no? Generalmente cuando hablamos de adicción, buscamos apoyo para el adicto, pero nos olvidamos del coadicto. El coadicto necesita buscar tanto ayuda como el adicto, ¿sí? Los dos necesitan ayuda, ambos, no solamente uno, ¿sí? Así sea a través de terapia individual o grupal. Establecer límites. El coadicto debe establecer límites saludables con el adicto para proteger su propio bienestar y salud, ¿sí? Y fomentar la recuperación, ¿sí? El coadicto puede fomentar la recuperación del adicto y de la propia. Exacto. Porque no hay manera. Entonces, este programa puntualmente no tiene que ver solo con el adicto en sí, sino tiene que ver con el coadicto, que muchas veces puede ser la familia o alguien cercano a tal persona, ¿sí? Es un tema porque nos ha pasado muchas veces, ¿sí? Que siempre vemos al adicto nada más, ¿no? Y necesitamos ver a todo el núcleo familiar, a todas las personas que rodean al adicto, ¿sí? Vamos a ir a un corte musical. Sí, dale. Ya tenemos a nuestros invitados. Sí, ya nos están esperando. Quiero tocar esto, y que después lo vamos a tocar al final también, pero quiero dejarlo, ¿no? Muchas veces esto puede traer vergüenza, y la intención del programa no es esa, ni siquiera es la condenación. No, para nada. ¿No? Es concientizar. Es concientizar e informar. Y de qué manera, digamos, si no sabes dar una mano o estás pasando por esta problemática, tenés algún familiar o vos sos, digamos, sos parte de esa familia que tiene adicciones, poder buscar ayuda, sobre todo eso. Tratamos de brindar un consejo para que sea práctico para vos, ¿no? Para que puedas intervenir, y no hay condenación acá. Claro que no es la idea de este programa ni de ningún otro programa, ¿no? Sino que, fíjense, siempre recordamos esto, ¿no? Cuando Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, ¿no? No tenemos a Jesús no vemos a Jesús en un lugar de condenación, sino en un lugar de gracia, de que Él nos puede comprender y nos puede entender por lo que estamos viviendo. Entonces, este programa ni ningún otro programa tiene que ver con la condenación, sino que la gente pueda acercarse a pedir ayuda. Exacto. Sea adicto o sea coadicto. Así que muchas veces la coadicción es la que más cuesta reconocer, porque es volver a repetir esto, ¿no? Siempre hablamos sobre el adicto, siempre nos enfocamos en el adicto, nos olvidamos del coadicto, de la familia, del que muchas veces está sufriendo y muchas veces acompaña esta adicción. La mayoría de las ¿Sí? veces. Entonces, yo creo que el 90%. Sí. Puntualmente queremos enfatizar esto. No estamos en lugar de condenación, sino en lugar de ayuda y de información, y que la persona pueda descubrir que también necesita ayuda. Exacto. Moni, nos vamos a una pequeña pausa musical, hacemos pasar los invitados. Dale. Y ya volvemos, son las 11:32 de la mañana. Pueden comunicarse con nosotros, Moni. Sí, al 284-8580-60, si tenés un mensajito o alguna pregunta, o querés comentarnos algo, si tuviste o estás pasando por alguna problemática de adicciones, cualquiera sea la adicción, escribinos, incluso, por favor. Incluso, ¿no? Si querés mandar algún mensaje de manera anónima, también está bien. Sí. ¿Sí? Porque entiendo esto, ¿no? Que mucha gente sufre con respecto a la vergüenza, a sentirse condenado, a no saber. Entonces, mándalo como anónimo. Si tenés alguna pregunta puntual, querés algo extra de información, mandanos un mensaje anónimo si es necesario, o contanos tu testimonio también, si alguna vez pasaste por una situación así, querés comentarnos cómo fue tu experiencia, cómo lo pudiste vivir y atravesar. Claramente va a ser una bendición poder escucharlo. Nos vamos a un pequeño corte musical, son las 11:33 de la mañana, ya hacemos pasar a los invitados.
Bien, son las 11:37 de la mañana, estamos en el 91.3 del Centro Familiar Cristiano Radio Impacto. Ya tenemos a nuestros invitados acá en la sala, pero hoy yo me lavo las manos. Hoy vengo presentando sí, a todos los Ah. invitados. Hoy te toca a vos, Moni. Me toca a mí presentar a los invitados de lujo que tenemos en esta mañana. Bueno, ¿qué decir de estos invitados de lujo? Tengo acá a mi amiga con su esposo, la conozco ya mi amiga hace 15 años, estaba sacando la cuenta hoy, no estaba embarazada de Luz y Luz está por cumplir 14 años, así que creo que más o menos hace 15 años que Dios nos encontró en este lugar. Nos conocimos acá en el Centro Familiar Cristiano, sirviendo, Sí. así que sé de su vida bastante, de su testimonio, así que un gusto de presentar a Soledad Coto y a Marcelo Braida. Marcelo también un amigo, digamos la familia de ellos es familia, es nuestra familia, porque ella es yo le digo que es mi hermana, así que Bueno, qué lindo. tenemos Sí, una qué amistad lindo. de hace muchos años, así que un gusto tenerlo y bueno, sé de esta problemática que han pasado como familia. He estado acompañando a mi amiga también y sé que es una mujer de oración, de ayuno y oración, una guerrera que luchó y lucha por su familia. Es una guerrera, le pone garra a todo, así que luchó y la victoria se la dio el Señor, porque por este testimonio que va a contar hoy, ella y su esposo, realmente puedo decir que Dios es un milagro de Dios y Dios ha sido fiel y ha respondido a sus oraciones, a su clamor, porque ha sido brava la lucha. Lo Bueno. sé porque lo vi. Así que no solo por su esposo luchó, sino por su hijo. Y bueno, hoy, gracias a Dios, toda la familia de ella está en el Señor. Pero todo se basa en el ayuno y oración. Es lo que aprendí de ella en el tiempo que la conozco. Así que bueno, bienvenidos Sole y Marce. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Por un tema que nos atravesó y nos sigue atravesando para ayudar a otros, así que es muy importante poder compartir lo que Dios hizo en nuestra vida y que en Él sí hay esperanza. Claro que sí. Bueno, me gustaría, en primer lugar, saber cómo... le voy a preguntar directamente a Marcelo. Hoy justamente hablábamos de esto, ¿no? De la persona adicta y la coadicta, ¿sí? Antes de ir al corte musical y que ustedes puedan entrar. Me gustaría preguntar a Marcelo cómo fue su testimonio. Hoy justamente antes de comenzar hablaba, ¿no? de lo que lo empezó a vivir a partir de los 12 años, tan jovencito, ¿no? Tan niño. Yo trabajo en una escuela y veo y se me vinieron un montón de imágenes, ¿no? Entonces digo, qué chiquitito, qué pequeño, y ya comenzar con algo que muchas veces se torna como un juego o una necesidad, pero después empieza a escalar, ¿no? Me gustaría que nos puedas contar cómo fue, cómo comenzaste, cómo comenzó todo, por qué pensás que comenzó todo. En mi caso particular, primeramente por ahí es para llamar la atención, que creo que hay muchos casos, hay otros que no, pero en mi caso fue para llamar la atención de mi padre, que, o sea, vivía en casa, estaba con nosotros, pero no estaba presente. Claro. Entonces, por ahí empezás con una cosa. Yo me acuerdo que empecé con el cigarrillo para llamar la atención, para que me reten, y bueno, no pasaba nada. De ahí seguí con el alcohol, y ya cuando tenía 13 años me encontraba ya drogándome. Y bueno, y cuando me di cuenta fue pasando el tiempo y ya eso te atrapa y ya deja de ser para llamar la atención. Ya sos un adicto. Claro. Ya de hacerlo es como el cigarrillo, uno empieza y el autoengaño es lo dejo cuando quiero, y ese lo dejo cuando quiero no pasa nunca. Es una mentira, ¿no? Es una mentira, exactamente. Justamente hablábamos de Sansón, ¿no? Escuchaba así. De mentira tras mentira, de esto, ¿no? Es algo general en el adicto a la mentira, ¿no? Totalmente. El adicto es un experto en la mentira. Se va formando y se transforma en un experto, porque es tanta la mentira que vive que se la cree él mismo después. Claro. Uno mismo se la cree. Y es una persona muy manipuladora. Uh-huh. Y se victimiza todo el tiempo y todos están contra él. Y yo cuando la conocí a Sole, ella tenía 16 años. No sabía dónde se metía ella.
Yo tenía 21, bueno, ella después queda embarazada de Facu, nos casamos y bueno, y pasé de ser el hijo adicto a ser el esposo adicto, ¿no? Claro. Y al principio, bueno, vienen los hijos, la va llevando, y sin Cristo es golpe tras golpe, es pelea, bueno, creo que lo que viven muchos sin el Señor, ¿no? Y nosotros la verdad que no lo escuchábamos de lejos, que había un Dios, pero nunca se nos dio por acercarnos a Él. Y fueron pasando los años, hasta que un día, después de 16, 17 años de casado, bueno, mi esposa se cansó de esperar mi cambio y nos separamos. Que había habido un par de rupturas, pero esa fue la definitiva, ¿no? Claro. Que los dos pensamos, después hablándolo, en ese momento pensamos, yo no vuelvo más con ella ni ella conmigo, o sea, ya está, fueron muchos años, Claro. muy jovencitos, y ahora vivo mi vida. Algo que tiene la adicción, porque entiendo de que hay grados de adicción, ¿no? Obviamente que no para justificar, pero hay momentos donde el adicto incluso empieza a perder trabajo, empieza a perder familia, empieza a perder las personas que lo rodean, y es él y la adicción nada más. Totalmente, sí, totalmente, o sea, sos vos, y vos primero, vos segundo, vos tercero, o sea, no te pones tan frío, el corazón se pone tan duro, que ya no hay una mujer que te conmueva, no hay un hijo que te conmueva. Por eso muchas veces, puntualmente, el consumo de sustancias, ¿no? Se han encontrado muchas veces y bueno, me roba plata, me agarra las cosas y me las vende, o se queda sin nada porque empieza a vender por una necesidad de comprar para poder consumir. Sí, tal cual, o sea, en la parte de adolescente con mi viejo sí, viví esa experiencia de robarles plata, de vender cosas. Y después, bueno, de muy joven empecé a trabajar y siempre me lo banqué yo, pero ¿cómo se llama? Muchas falencias y desperdiciás mucho, no solo dinero, porque ojalá fuera solo dinero, ¿no? Claro. Empezás a alejarte de todo, a lastimar a las personas. No voy a justificar al adicto, pero no te das cuenta, estás sumergido en eso. Claro, no, es que por eso lo trabajamos de un lugar desde una patología, ¿no? No desde algo normal. No. Sí, porque si normalizamos esto, también corremos un riesgo de decir, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Y la adicción, ¿sí? Si lo traemos a la parte de vocabla, ¿no? O la parte de lengua, Sí. ¿sí? La adicción sin la A es poder hablar, Sí, sí. ¿no? Y la adicción es sin. No es como la otra hablábamos, apolítico, adicción, a religioso, ¿no? Entonces como que sin poder hablar, ¿sí? Qué interesante esto que decía, ¿no? Querer llamar la atención y no poder ponernos en palabras, decir, papá, mamá, necesito que me miren, que me vean que acá estoy, acá está Marcelo. Entonces, ¿cómo una cosa, no poder mencionar esto, te lleva a querer llamar la atención desde el silencio de otro lugar? Y sí, la verdad que no, en ese momento no lo pensás. Claro. Y bueno, el enemigo sabemos que anda como león rugiente, hoy lo sabemos. Y busca todas las estrategias para alejar a las personas de Dios, para que nunca lleguen. Qué lindo esto que decís, porque muchas veces decimos, no, el diablo está metiendo la cola, o el diablo está haciendo esto y lo otro, pero en realidad el diablo entra donde uno le da lugar. Tal cual. Y fíjate cómo puntualmente esto, no poder hablar, ¿sí? Algo que te está pasando, el diablo aprovecha esa situación para hacerlo más grande, ¿no? Entonces, algo que nosotros no podemos trabajarnos, el diablo lo aprovecha para poder hacerlo más explosivo, digamos, ¿no? Seguramente, y aparte hoy entendemos que la lucha no es contra carne ni sangre y se libera en la mente. La lucha y la carne tira. Vos fijate, hoy caminando con el Señor es un día a la vez, como siempre les digo, ¿no? Y la lucha es todos los días. Imagínate sin Cristo. Claro. ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo fue para vos acompañar esto? ¿No enterarte? No sé si te enteraste en el noviazgo que él estaba consumiendo, te enteraste después. ¿Y cómo fue esto de enterarte y empezar a tomar decisiones, ¿no? ¿O qué fue lo primero que decidiste? Claro, yo me enteré después que estaba casada. Empecé a encontrarle en su billetera, bueno, primero un porro,
después unas gotas, porque él pasó de distintos consumos. Y con mis 16... Hizo una variedad. Sí, un popurrí. No, era cuando no había plata, se ve, bueno, buscaba otros recursos, porque cuando, bueno, están en esas adicciones, es continuamente en su cabeza llevar a eso a cabo, ¿no? Necesito esa sustancia, necesito eso para tener un placer momentáneo y así, y el cuerpo es más, y bueno. Y cuando yo me enteré, ya estaba casada, tenía facu, y investigando más o menos, yo no tenía esa problemática, más que tomarme un vinito cuando era más chica, porque también, bueno, pasé distintas circunstancias de chica, pero nunca así he probado cuando en mi adolescencia un porro, pero no, gracias a Dios, no lo conocía igual a Dios en ese momento, pero no quise continuar. Y fue, bueno, en ese momento no conocíamos a Dios a ninguno de los dos, así que no había realmente tinieblas en nuestra mente. Y es seguir, ¿viste? Yo cuando me casé con él, lo amé, era la persona que elegí y en el pecado, ¿no? Pero era mi motor y era la persona que quería formar mi familia, y una vez que tuve mi hijo, siempre luché por mis hijos, mi familia, algo que no pude tener yo. Entonces era como que al principio seguís, pero vas investigando de a poco qué pasa. ¿Qué fue? Fue un caos, un infierno para acompañarlo, porque una persona que es adicta, la familia también paga las consecuencias, claro, porque la atmósfera es de violencia verbal, de abandono, de desolación, le afecta a los hijos también. Entonces no teníamos esa sustancia, pero terminamos siendo coadictos de los comportamientos y de las decisiones que él tomaba también. ¿Cómo hoy desde otro lugar, ¿no? Porque incluso entiendo que están acompañando personas, después vamos a hablar un ratito de eso, sí, pero ¿cómo lo vivís vos hoy mencionando desde el lugar de coadicta? ¿Cómo lo vivo? Bueno, justamente estamos trabajando, bueno, en mi caso yo estoy trabajando con mujeres, con un grupo, Daniela de Vicencia a la cabeza, y trabajo con las familias, trabajamos con familias, y los veo con amor, con misericordia, con paciencia, porque no es fácil. Como vos decías anteriormente, a veces hay gente que no se ve. Yo cuando Dios me mostró, porque no me vi hasta cuando llegué a los caminos de Dios, porque realmente nunca me vi coadicta, ¿no? de una persona adicta, cuando Dios me mostró, fue duro al principio, porque uno cree que no, que el problema es el otro. Y cuando te escuchaba hablar también que a veces siempre estamos buscando solución para el adicto, ¿no? Para ese que genera problemas, que está trayendo ese caos a la casa, él es el culpable, ¿no? Pero cuando Dios me llama, ahí me di cuenta, y recién me lo habló el Señor, me di cuenta que yo nunca busqué ayuda por mí. Claro. Y cuando Dios me llama a conocerlo, entendí que dije, claro, me llamaste para trabajar conmigo, porque yo necesitaba. Y así fue, porque empezó a trabajar conmigo y después fue con toda mi familia, pero empezó a trabajar conmigo. Es que puntualmente, yo pienso que todo bienestar consciente, pero hoy que estamos hablando de adicción, a veces se trata de esto, ¿no? De decir, bueno, vamos a desmantelar lo que hemos aprendido, que no siempre lo que hemos aprendido es lo real. Totalmente. ¿No? Y nos ha pasado esto, ¿no? Decir, bueno, con respecto a la adicción, no, el que necesita ayuda es el adicto, sí, pero ¿qué el coadicto? ¿No? Muchas veces, es más, una vez haciendo una capacitación de suicidio también, la persona que se suicida, ¿sí? O que lo intenta hacer, no solamente afecta a su familia, sino que afecta a todo a su alrededor, sea vecinos, amigos lejanos, aproximadamente afecta a 200, 300 personas. Sí. ¿No? Y es interesante cómo también pasa con la adicción, sí, ¿sí? Pero siempre mencionamos que el problema lo tiene el adicto nada más, y no podemos observar, ¿sí?, que el problema también lo tienen las personas que lo rodean. Totalmente. Entonces, sí, cuesta mucho
pedir ayuda al coadicto. Entonces por eso entiendo lo que me decís, porque fue justamente esto, ¿no? ¿Y en qué momento pudiste verlo vos a eso? Decir, bueno, también necesitamos ayuda como familia. Bueno, yo realmente hasta que no llegué a los caminos de Dios, no busqué soluciones, sí, en el centro de día, en rehabilitaciones para internación, siempre para él, porque uno como familia la problemática la tiene él, pero él es el que trae el problema a la casa, claro, ¿no? De esa forma por ahí lo interpretamos. Y cuando llegué a Dios, ahí empecé a ver las cosas, porque entró la luz de él, la vida, la esperanza. Para mí la fe fue algo fundamental, porque fue lo que me generó que había esperanza y que había oportunidades, porque sin Dios y viviendo patologías de convivencias con un adicto, entras que ya no hay esperanza, que todo es igual, que está todo destruido, porque eso es lo que hizo en nuestro caso el diablo en cuanto a vivir sin Dios. Destruyó todo, se encargó de destruir el matrimonio, nosotros como personas individuales, nuestros hijos, porque cada uno de nuestros hijos es diferente y también entró. Entonces el plan es destrucción de toda una familia. Bueno, un poco lo que dice la Biblia, ¿no? Que ya lo vino para matar, sí, y destruir, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos la esperanza de que Cristo Totalmente. ha venido para traer Sí. vida y vida en abundancia. Nos vamos a un pequeño corte para cuando volvamos, ¿cómo fue la recuperación? ¿Sí? De los dos. Sí. Dale. Pero bueno, vamos a un pequeño corte musical de 2 o 3 minutos y ya volvemos. 11:56 de la mañana, seguimos acá en Bienestar Consciente en el 91.3 del Centro Familiar Cristiano Radio Impacto. Les recordamos que pueden seguirnos por YouTube también. No lo estamos grabando en vivo, pero sí grabado. Ya tenemos todos los programas grabados. Sepan ustedes que van a salir por YouTube. A mitad de semana ya va a estar subido el programa de hoy también, para que lo puedan volver a mirar, lo puedan rever, para que Dios también de alguna manera nos pueda seguir hablando, ¿no? Y volver a reafirmar que muchas veces necesitamos pedir ayuda. Bueno, ¿cómo fue la recuperación, no? Porque me decías que a partir de los 12 años comenzaste a tener algún consumo que medianamente era liviano, con el cigarrillo, y después empezaste a consumir alcohol, después ya entraste en otro tipo de consumos. ¿Cómo fue ahora primero el darte cuenta, ¿no? Porque entiendo que cuán importante es poder darte cuenta, ¿no? Y después poder pedir ayuda, y cómo fue la recuperación en sí. Primeramente, sin Dios es muy difícil. Es muy difícil darse cuenta de las cosas. Creo que tenés la voluntad vencida, que eso es lo que me estaba pasando al último, ¿no? Pero después, bueno, de los años a lo último ya me había hecho cocainómano. Era adicto a la cocaína pura y exclusivamente, y al alcohol. Tomaba más de 15 litros de cerveza por día. Perdón, Marce, ¿cuántos años ya tenías cuántos años de consumo? Y yo consumí 30 años. A los 42 el señor... ahí empezó la recuperación, como te preguntaba, el 10. En realidad, cuando el Señor llega a nosotros, cuando nosotros nos separamos, que pensamos que ahí íbamos a vivir la vida, qué sé yo, ¿no? Resultó que era peor, estábamos cada vez peor. Cuando el Señor llega a la familia, porque Él tenía un propósito, llega por mi esposa, por Sole, y el Señor le hace una promesa a ella. Tienen una charla que el Señor le dice, vida por vida, vos me entregás tu vida y yo voy a poner tu familia a mis pies. Y mi señora no quería saber nada. Ella no lo dijo eso. Porque ella dice, Señor, te conocí a vos, te revelaste como padre, como todo lo que yo necesitaba. ¿Para qué? Con este hombre otra vez. No sigue igual. No. Y bueno, el Señor, ella fue fiel y acató las órdenes del Señor, gracias a Dios. Y bueno, y como el Señor no sé cómo hizo, y un día yo, después de tener una sobredosis, porque por más que no vivíamos juntos, yo cada vez que tenía una sobredosis la llamaba a ella, y ella iba donde yo estaba, me internaba y todo eso. Y bueno, llegué a mi casa un día después de eso y no me fui más. Y yo creo que, bueno, después tuvimos a Luz, cuando la presentamos acá en la iglesia, en el Centro Familiar Cristiano, empecé a congregar y empecé ahí como a buscar una salida, ¿no? Claro.
porque yo empezaba a ver el cambio en mi señora y digo, bueno, acá hay algo, acá pasa algo. Y estuve durante 7 años congregando sin encontrar la solución, sin encontrar a Jesús. Pero bueno, las oraciones de mi esposa, de la iglesia, sé que mucha gente oró por mí también, la importancia de la oración. Y un día el Señor se reveló de la noche a la mañana, después de haberme querido quitar la vida, un 24 de agosto del 2018. Mi señora me encuentra en la bañera, como puede me lleva a la cama, yo estaba pasado de todo y me acostaba. Acá vos ya estabas yendo a la iglesia cuando intentaste quitarte la vida. Sí, yo venía como sea, en la ignorancia de uno, pero veía destellos de paz, de algo diferente. Y uno cuando se cansa de buscar por uno mismo, porque llega un momento que decís, no, yo le estoy errando, no puedo, con mi fuerza no puedo, porque el hombre es orgulloso, somos orgullosos. Claro. Y siempre es yo voy a poder, yo lo voy a salir. Hasta que, más cuando te criás en la calle y siempre te valiste por vos y tu Dios sos vos y el que trae la plata sos vos y el que trabaja sos vos y todo vos, entonces cuesta romper eso. Claro. Pero cuando ya empezó en mí pensamientos de suicidio, pensamientos de no querer vivir más, ahí bueno, uno se asusta y empieza realmente a buscar a Dios, y como dice su palabra, ¿no? El Señor lo único que necesita es un corazón dispuesto. Volviste en sí, ¿no? Claro, el Señor lo único que necesita, un corazón dispuesto, después el resto lo hace Él. O sea, se me viene cuando Jesús resucita a una niña, ¿no? Le dice, y volviendo en sí, ¿no? Qué interesante cuando Dios cuando nos permitimos resucitar, ¿no? Que nuestra vida está muerta y nos permitimos resucitar y podemos volver en sí para una nueva vida. ¿Cómo fue para vos la recuperación también, ¿no? Y la recuperación, bueno, fueron esos 7 años que él iba a la iglesia, pero también, como él decía, al principio no quería volver, me costó. Dije, no, ya no quiero, porque si yo vuelvo con una persona de vuelta adicta. Entonces digo, no. Y en ese tiempo que yo venía a la iglesia, trabajó un montón en mí. Fue así como muy fuerte ese encuentro, ese despertar en Dios, pero después lo entendí, Él me estaba preparando, me estaba dando las herramientas para todo lo que venía, ¿no? Para todo lo que venía, que tenía que atravesar y vivir, porque era una lucha fuerte, era por toda mi familia. Entonces, cuando él me llama de esa sobredosis, bueno, lo llevo al hospital, la presión, me dice la enfermera, me dice, no sé cómo no le agarró una ACV, tiene la presión, ya estaba detonado en muchas cosas. Y de ese día volvimos, ahí me quedo embarazada de Luz y Dios me habló siempre, claro, de que Él iba a restaurar a mi familia, de que Él iba a hacer todo nuevo. Y con Él la palabra es un de repente. Es un de repente y me iba anunciando. ¿Hubo luchas mías internas? Sí, un montón. Muchas veces quise tirar la toalla, muchas veces le dije, Señor, yo no puedo más. Pero me sostuvieron gente muy linda en el Señor, que una de ellas es Moni. Me acuerdo que caminatas por la playa invierno y contando todas mis penas, todo lo que me pasaba, porque no es fácil. Es entender que no se transita solo, ¿no? No, solo no. Solo no lo más allá que tengamos a Dios, necesitamos gente a nuestro alrededor para que nos puedan escuchar, para que nos puedan dar una palabra de aliento, de que dale, seguí, hay esperanza, hay una promesa. Entonces hay una oración que te levanta los brazos y te renovás y seguís ese tramo que te va faltando. Así lo viví. Y fue un de repente. El Señor en una reunión me anuncia que ya venía ese cambio en mi marido. Pero así mismo, cuando el Señor lo hizo, estuve un mes más o menos, que lo miraba y decía, en mi interior, ojo, sí, decir, bueno, ¿cuánto le va a durar? ¿Viste?
¿es verdad esto? Claro, ¿Viste? la duda ahí La era- duda ahí siempre queriéndome robar, ¿viste? Esa fe, esa esperanza, eso. Y, y ahí enseguida el Señor me dice, no lo mires más así con tus ojos. Míralo como yo lo estoy mirando y yo te dije que es de repente ya lo hice. Wow, Es un hombre nuevo. tremendo. Qué interesante esto, ¿no? Cómo nos miramos y cómo miramos al otro. Totalmente. ¿No? Porque muchas veces estamos esperando esto, ¿no? ¿En qué momento va a volver otra vez? ¿O Sí. ¿En qué momento va a pasar esto? Y cuánto a veces nos cuesta creer incluso en la sanidad divina o en la sanidad que viene, ¿no? Pero esto, la sanidad, se puede lograr la sanidad de esto, no se puede salir de esta situación. Sí, y lo hizo con mi esposo y lo hizo con mi hijo. Mi hijo también estaba en las drogas, pero él en ese tiempo le gustaban las fiestas electrónicas y consumía pastillas, otras sustancias. Claro. Pero igual, totalmente. Mi hijo, que es el más grande, Facu, como que seguía los pasos del padre. Empezó también con marihuana y después siguió con pastillas, porque él iba a fiesta electrónica y lo hizo con los dos. Bueno, y Dios también nos ha guardado, ¿no? Porque Sí. entiendo también que hay chicos que han muerto en esas Sí. fiestas. De hecho, en esas fiestas de consumo que estaba en Buenos Aires, él estaba. Que fue el suceso que pasó en Buenos Aires, que hubo 2 o 3 Muertes. personas muertas porque estaban vendiendo esas pastillas. Y él me decía, mamá, Dios cómo me libró porque esa pastilla a mí me la ofrecieron. Wow. Y yo mientras tanto él vivía en Buenos Aires, que fue un tiempo, y yo acá orando, sabiendo que Dios iba a restaurar toda mi familia. Yo siempre digo, ¿no? que Dios escucha todas las oraciones, pero la oración de la madre es, no sé. Sí. Eh, Sale desde el vientre, es desde diferente, las entrañas, porque Yo pienso que, y Sí. siempre hablamos con mi esposa, ¿no? La realidad es que el tener un hijo de corazón a corazón, ¿no? De que ambos pueden sentirse su latido de alguna manera, ¿no? No sé, pero son cosas inexplicables. Sí. Podemos discutirlo todo el día, todo el año, cuando quieran, pero la realidad es que la oración de una mamá es pareciera que tuviera otro sazón a los Sí. oídos de Dios, ¿no? sí. No es que Dios no escuche la oración del padre, porque incluso la oración del padre es necesaria también, ¿no? Sí. Porque ora de otro lugar, pero la oración de la mamá es tan fundamental, Sí, es tan sí, fundamental. sí. Y Dios es fiel y te escucha y hace su voluntad en cada uno de nosotros. Eso, las oraciones no están vacías y hay un oído que lo está escuchando atentamente. Entonces eso es fundamental, porque en esa oración de la madre yo creo que ese corazón de Dios está latiendo continuamente con amor, con salvación, con restauración y alentándonos a decir, dale, seguí, porque esto lo que estás viendo es momentáneo, pero hay algo más y hay una restauración para toda una generación. Claro. Porque no se trata solamente de nuestras vidas, sino de los que vienen atrás, de sangre y de los que no son de sangre. Bueno, Espirituales. sí. Sí, Eso tiene espirituales. que ver con lo que habla la Biblia, ¿no? De la Claro. primera, segunda, tercera generación, cómo va afectando, ¿no? Sí. ¿Mm? Pudieron salir, Sí. gracias a Dios, hoy están desde otro lugar, trabajan dentro de la iglesia también. ¿Cómo es el trabajo hoy en la actualidad que están haciendo dentro de la congregación? Bueno, estamos en el grupo de contención. ¿Quiénes están, así por también los mencionamos? Los líderes son Mauricio Martínez y su Ujú. esposa Daniela de Vicencio. que la verdad que aprendemos, son de mucha bendición para nuestra vida, porque uno por ahí tiene la experiencia de lo vivido, Claro, pero por ahí le falta un poco el transmitirlo, el ayudar. claro. Y la verdad que el Señor ha preparado a este matrimonio de una manera durante muchos años. Ujú. Y cada clase, cada vez que compartimos con ellos, yo con Mauricio aprendo mucho. Es una persona que el Señor lo usa muchísimo y tiene eso, que el Señor lo ha preparado mucho, ¿viste? Ujú. Para el tema de la problemática. Él también, bueno, ha salido de esto. Ujú. Y cuando empezamos ya van a ser 2 años, yo estaba en un grupo de discipulado. Ujú. Y cuando Mauri me dice de esto y empecé a transitarlo con él, mi corazón empezó a arder, ¿viste? Y entendí de parte de Dios que ahí es donde yo tenía que estar.
Así que hablé con Claudio que iba a dejar el discipulado porque ahí es donde yo tenía que estar, que es donde el Señor me rescató. Y bueno, estamos trabajando con los chicos, con la familia. Mi esposa está con la parte de las mujeres y yo acompaño a Mauricio, con Gustavo Reyes también, con el Papa Carlos. Se está armando un lindo grupo y el Señor va añadiendo los chicos que van llegando, que tienen que llegar y se ven cambios y los chicos van saliendo, porque se puede con el Señor, siempre con un enfoque sobre Dios, ¿no? Porque uno puede acompañar, uno puede orar y todo, pero Dios tiene que estar ahí y hacer la obra, porque es Él. Es que yo entiendo que tienen que caminar juntos, ¿no? Sí. Porque ha pasado también, ¿no? Mucha gente que se ha recuperado, que incluso ha estado en internaciones, pero después, sin Cristo, a muchas veces termina volviendo, ¿no? Tal cual. Qué interesante es que para una sanidad completa necesitamos caminar en conjunto, ¿no? Es que a mí en el transcurso de mi vida de adicto varias veces quise dejar con mi fuerza. Claro. Y a veces hasta sentía que lo lograba. Y por ahí, que yo pasaban, me acuerdo que una vez pasó bastantes meses que estuve sin consumir y yo pensé, ya está. Y en el primer problemita... Algo que lo activa, ¿no? Nada, y terminás peor. Y como dice la palabra, viste que cuando el Señor viene te limpia la casa y si vos no estás con el Señor después te traen 7 peores. Claro. Y el postre del estado va a ser peor que el primero, ¿viste? Claro. Y es tal cual. Moni, ¿querés preguntarme algo? Qué importante, ¿no, Marce? El acompañamiento, ¿no? De poder estar con esas personas que tienen un consumo problemático y qué más que vos que pasaste por ese lugar y en este caso contás que Mauri también, de acompañar a esa gente, ¿no? ¿Qué más nos podés contar de esa experiencia que estás viviendo ahora? No, a uno, o sea, vos cuando los escuchás o cuando lo ves a los chicos, uno ya sabe lo que están viviendo porque uno lo vivió. Es sentirse preso dentro de uno mismo. Y la verdad que es acompañarlos, es darles palabras de aliento, es estar, es dedicar tiempo. Porque uno puede dar plata, puede dar un montón de cosas, pero el tiempo es lo más importante. Escucharlos sobre todo, ¿no? Escucharlos, aconsejarlos desde lo que uno vivió y inculcarles que Dios es el que hace la obra. Qué interesante esto, ¿no? Porque justo cuando comenzamos a hablar de la adicción, hablábamos de esto, ¿no? Cuando ustedes llegaron, la adicción, no poder poner en palabras, ¿no? Y que se encuentren un espacio donde puedan hablar, donde puedan expresarse, donde se sienten en un lugar que son escuchados, ¿no? O vos cuando salías a caminar con Moni o con otras personas, que alguien te pueda escuchar, así, necesito... Porque el coadicto también es alguien que tampoco puede hablar. Sí, totalmente. ¿no? Totalmente. Tal vez no está consumiendo, pero no puede hablar tampoco, Sí. no puede poner en palabras lo que le está pasando. Entonces, la definición es exactamente la misma para los dos. Sí. Y que puedas encontrar una persona así, me encontré a Moni, que me sacaba a caminar a la playa, que me escuchaba, que yo podía llorar, que podía hablar, que podía hacer todo, ¿no? Qué interesante esto de encontrar un espacio en donde puedan expresar lo que les está pasando y que sientan que en ese lugar lo están recibiendo, porque uno puede hablar, pero si no te reciben, termina siendo peor muchas veces. Entonces, qué interesante es encontrar un lugar donde los chicos o las personas que están pasando por esta situación se puedan sentir escuchadas y recibidas. Sí, totalmente. Yo creo que también ese silencio para mí es un arma letal que el diablo usa. Claro. Porque en el silencio te aíslas, en el silencio tu mente continuamente está en el problema, ¿no? Y no hay una solución. Y al no pedir ayuda, estás totalmente cautivada en la mente, porque llega un momento que ves como esa nube negra que está en tu cabeza y vas caminando y siempre es todo malo, no hay esperanza, no hay cambio. Una y otra vez, trabajás mucho con la frustración, ¿no? Porque una y otra vez a veces uno intenta cambiar y en ese que intenta cambiar no ve cambios. Entonces hay muchos sentimientos que atraviesa el familiar e incluso el adicto, porque el adicto es el que no habla, pero a la vez genera conductas y patrones de conducta que afectan a un montón de cosas. Bueno, te escuchaba que vos dabas el ejemplo de Sansón. El rey Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? Claro. Impresionante las mujeres, y fue uno de sus grandes pecados.
porque eran mujeres paganas y era una adicción. Claro. No en una sustancia, pero sí en Bueno, mujeres. Ahí podemos entrar al tema de la pornografía, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Muchas veces uno termina, empieza a consumir, ¿no? Pornografía, así, bueno, consumo esto, a poquito, y el cuerpo, o a la mente necesita más. Necesita más. Sí. Después te encontrás con personas que abusan, con personas que tienen sexo Sí. con animales, que tienen sexo con muertos, Sí. un montón de patologías, ¿sí? Porque el que hombre, nacen desde un lugar. claro, es como que en eso necesita saciarse. Claro, Y empieza con poquito. claro. Y ese poquito ya es poquito. Entonces, un poquito más. Y ahí es a donde empieza a escalar el morbo mental y el pecado que, Claro. bueno, que lo Ahora vemos yo hoy en día. comprendo de que en este tiempo de recuperación puede haber recaídas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajan ustedes en el momento de decir, mira, hoy sabes que hoy tuve una recaída? ¿Desde qué lugar lo trabajan? Desde el amor, que fue lo que Dios trabajó en nosotros, el amor, la no condenación, el no condenar, el acompañar, porque uno sabe que eso es posible. Claro. Que, O sea, está dentro de lo normal la recaída, ¿no? Tal Porque cual. muchas veces está la condenación, sí, pero al final estás trabajando y volviste a recaer, ¿no? Tal vez del coadicto al adicto, Sí, ¿no? O sí, del, sí, o del sí. de afuera decir, che, pero al final no aprende más, no quiere, y trabajemos esto, es normal que pueda haber una recaída, ¿no? sí, totalmente. Eso puede pasar, incluso pasa, pero hay que acompañarlo. Claro. Hay que acompañarlo y como enseña la palabra del Señor, o sea, lo más importante de todo es el amor. Y acompañarlos con amor, con consejos, estar presentes Ujú. en todo tiempo y insistirles y decirles cuando tenés la tentación, llamá, Ujú. pedir un llamado, una oración, una ayuda, el ir a verte. Claro. Me ha tocado ir a la madrugada a ver un chico a cualquier hora, pero el estar y el poder orar juntos y el poder mostrarle el camino al Señor, porque Claro. uno siembra, el otro riega, pero el Señor es el que hace la obra, el Señor es el que... Moni, No, tal cual, como dice Marce, el acompañamiento lo estamos marcando en todo tiempo, que es lo más fundamental que la persona que está transitando, ¿no? Ujú. Por estas conductas de adicciones pueda llegar a tener un acompañamiento, y qué importante, ¿no? Por ahí me gustaría, Marce, poder recordar si tienen algún número para que quizás que hay personas del otro lado que también necesitan este acompañamiento, ¿no? Y puedan comunicarse, mandar un mensaje de saber que hay gente que está trabajando con esta problemática y los puede ayudar de alguna manera en la contención, en el acompañamiento, aún a las familias. Hay familias que están también, ¿no? Coadicta, como hablábamos, ¿no? Que está transitando por esto y necesita estar acompañada, porque lo más importante es el acompañamiento. Tal cual. Y bueno, y qué mejor desde el lado de cristiano, ¿no? De poder reflejar el amor que Cristo nos da para poder brindarle a esa persona, que es fundamental el amor, ¿no? Así que, Marce, si tenés el numerito ahí. Sí, hay un flyer que siempre compartimos con el grupo y el número es 284 19 74 35. Ahí se pueden comunicar, dejar ¿Lo mensaje, puedes repetir? WhatsApp. Sí. 284 19 74 35. Sí, o puede acercarse a la iglesia también, Tal y cual. Sí. lo vamos a derivar. ¿Qué días se juntan acá en la iglesia para Los reunirse? los días lunes a las 15 horas y los días jueves a las 20. Esto es para mujeres y hombres, ¿verdad? Mujeres y hombres, ¿Y exactamente. pueden también venir las familias? Sí, totalmente. Ah, buenísimo. Sí, sí. Es Esa importantísimo. información es importante también, porque no solamente viene la persona que está, digamos, con este problema de adicción, sino el coadicto, en este caso la familia, se puede acercar también, porque también, digamos, hay contención para la familia. Apuntamos a ese lugar, de que los chicos puedan venir con la familia. Tenemos casos que vienen con su abuelo o la persona que quiera acompañarlo, y es súper importante. Ujú. Es súper importante. Estamos ya terminando esta parte del segmento. Agradecemos que hayan venido. Tenemos mensajes para ustedes. Bendiciones a todos los hermanos encargados de la radio y saludos a mi compañero legendario Marce, con mucho cariño para él y los demás, Carlos Bailes. Tremendo testimonio, gracias, Walter Acevedo. Y bueno, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Tengo
un montón de preguntas, pero bueno, teníamos que hacer otro programa de adicciones. Siempre nos quedamos cortos, estamos pidiendo media hora más. No, pero en así agosto creo que queremos va a darle venir. novedad a la gente, se la damos, Sí, se la sí, damos. A sí, partir sí, de agosto sí. vamos a comenzar Estamos con ahí. 2 horitas de programa. Mirá Porque qué bueno. una hora y Gloria a media. Dios. Sí. No, Sí, nos, es que nos siempre cedieron. Claro, nos- gracias Así a que- los directivos. Sí, a los directivos, Vane y Fer, que bueno, hoy Fer no pudo estar, pero lo tenemos, lo llamo acá en el corazón, a Fer, está presente. Genio. Así que sí, a partir de agosto ya vamos a arrancar con 2 horas de programación. Después se van a enterar el horario y todo eso. Va a Sí. ser en este rango, Sí, así sí, que no es sí. que vamos a cambiar días solamente. Los días van a ser los Ampliamos. mismos. Pero bueno, queremos agradecerle, realmente su testimonio es hermoso y yo los conocí en un cumpleaños Sí, y así es. fue tan agradable Que poder se charlar. repita. Sí, que se repita el ¿Quién cumpleaños. cumple? ¿Quién cumple La cena ahora? que se repita. Creo que viene el de Sole. Ah, el 4 de diciembre. Bueno, voy a tener que hacer fiesta entonces. Sí, obviamente, Va, ¿no? vale, te Extender invito. la invitación. Sí, obviamente, te invito. Pero bueno, gracias por haber venido, por contarnos su testimonio, realmente gracias por trabajar también con las personas que están necesitando tanta ayuda con respecto a esto. Y extendemos, ¿no? Y que me gustaría, antes de ir a un corte musical, Sí. ¿qué le podrían decir a aquellas personas que hoy están pasando por esta situación de adicción y de coadicción? Que no todo está perdido, que hay una salida que se llama Jesucristo, que Él vino a dar vida y Él es el camino, la verdad, la vida, y que se puede salir de la mano del Señor, que hay personas dispuestas a ayudar y que llamen y que se animen a salir del encierro donde están y pedir ayuda que se puede salir. Que se animen a poner en palabras lo que le está pasando, Sí, ¿verdad? Sí. Tal cual. Y de mi parte que no se queden solos, es importante, que no es una vergüenza, al contrario, es valentía pedir ayuda y querer salir de ese lugar, y que estamos acá, que bueno, mi marido dio el teléfono, pero pueden acercarse a la radio, los jueves a la noche estamos, que estamos para ayudarlos, que estamos para asistirlos, que estamos para abrazarlos, para contenerlos, porque es Dios el que hace la obra, pero puedo asegurar que Él es fiel y que va a hacer lo que tenga que hacer en los corazones y que sí, hay esperanza y hay vida, hay otra vida totalmente diferente a la de esas adicciones y a esa familia toda destruida. Claro que sí. Mañana a las 10 de la mañana tenemos reunión, así que si usted no está escuchando, si no conoce a Cristo, si está pasando por esta situación, o aún conociendo a Cristo, ¿no? Porque Sí, muchas veces totalmente. Incluso Lo dentro estás tenemos, atravesando. se está atravesando de alguna manera, Sí. por favor acérquese a nosotros, queremos charlar con usted, queremos abrazarlo, queremos escucharlo, y obviamente que hay un hermoso equipo que está trabajando. Y bueno, nos vamos a un pequeño corte musical, Moni, para volver y despedirnos. Gracias a todas las personas que nos están escuchando, así que bueno, ya en 2 minutos Volvemos. ya volvemos. 26 de la mañana, nos quedan 4 minutos de programa. Un programón, como Sí, cada la sábado. verdad La que verdad es que yo quiero agradecerte, porque la realidad es que disfruto tanto hacer este programa con vos y la realidad es que y siempre agradecemos a los directores, a los pastores que nos permitan, ¿no? Pero la realidad es que poder hacer bienestar consciente y estamos terminando la primera parte del año en realidad y cada tema ha sido tan lindo, ¿no? Así que bueno, gracias Moni por decidir acompañarnos. No, primeramente darle gracias a Dios porque creo que Él es el que puso todo esto en tu corazón y bueno, y poderme convocar a mí para ser parte de este programa fue un privilegio y es un privilegio estar trabajando juntos, así que Dios nos une porque como hablamos en el primer programa, creo nos conocimos en el Instituto Sí. Bíblico y bueno, ¿y quién iba a pensar que este año 2025 ibas a estar acá? Sí. Y que Dios iba a poner esto en tu corazón y bueno, nada, estamos acá y un gusto de poder estar cumpliendo ya 2 meses, ¿verdad? Claro que sí. Eve me decía ayer, ya con Moni se miran y ya saben, no sé, sí, ya nos miramos y ya sabemos, ya nos vamos conociendo, así que bueno. Moni, bueno, tenemos varios anuncios. Sí, déjame dar algunos Dale. anuncios. Eli. Bueno, mañana domingo te esperamos acá a la reunión. Mañana es Santa Cena, Hay Santa ¿verdad? Cena. Ujú. 9:30 de la mañana, así que para toda la familia.
único culto general, así que acércate. Si no puedes venir a la Santa Cena, a las 10 de la mañana Arranca el el culto general. El martes 8 es el cumpleaños de nuestra pastora Lidia, Bueno. así que desde Bienestar Consciente te saludamos Sí, adelantado, feliz cumpleaños pastora, para feliz nuestra cumpleaños, pastora te Lidia. queremos mucho. El viernes 11, reunión de varones a las 20 horas. El domingo 13, reunión general, pero bueno, te pasamos adelantado que todos los domingos estamos... hay una única reunión que es a las 10 horas. No se cambiaron este año los horarios, como el año pasado que veníamos teniendo a las 20, pero este año permanece a la mañana. Así que no te olvides de acercarte, te esperamos. Y bueno, ya estamos casi finalizando hoy. Siempre repetimos el programa de hoy la tarde a las 19 horas. Algo diferente, ¿sí? Con las chicas. Hay reunión de adolescentes a las 19:30 horas, 20 horas reunión de jóvenes. Y bueno, los esperamos Dios mediante el fin de semana que viene. Probablemente con algún programa repetido, tenemos que decir porque no vamos a estar, pero escúchelo porque va a ser algo que ya que por ahí está bueno para fortalecer o volver a escuchar. Bueno, nos estamos yendo, que tengan una muy muy linda semana, Moni, que tengas una muy linda semana. Estás con parciales y finales, así que a meterle con todo, Sí. A descansar. Felices vacaciones para los niños que han comenzado sus vacaciones, para todos los niños adolescentes que están en casa, que lo disfruten. a disfrutar, a descansar, a renovarse para la segunda parte del año que queda. Así que bueno, nos estamos viendo. Dios les bendiga mucho. Gracias por escuchar Bienestar Consciente. Que estén todos muy muy bien. Chao.